suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Déjanoslo saber en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Durante la cena, mi yerno, ebrio de whisky, me lanzó un vaso a la cara porque me negué a servirle otro trago. Los sirvientes deben obedecer, gritó, como si yo no fuera su suegro, sino un sirviente en mi propia casa. Y a la mañana siguiente, al despertar, vio algo que lo hizo gritar de horror. Mi venganza, fría e inevitable. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La botella de whisky estaba casi vacía cuando Leonardo empezó a hablar sobre sirvientes. Lo había estado observando servirse desde que llegó a casa 30 minutos antes, cada vaso más lleno que el anterior. Llevaba la corbata floja alrededor del cuello y había arrojado el saco sobre el respaldo de su silla. El comedor se sentía más pequeño a causa de la frustración que emanaba. Mi jefe no reconocería un buen trato ni aunque le diera en la cara, dijo, y sus palabras ya empezaban a arrastrarse. Chasqueó los dedos, un sonido agudo en la silenciosa habitación. 3 meses de trabajo tirados a la basura, así nada más. Georgina estiró el brazo sobre la mesa y apoyó la mano en su antebrazo. Quizá cambie de opinión mañana, mi amor. Ya sabes cómo es el señor Hernández. Yo estaba sentado en la cabecera de mi propia mesa, sintiendo la solidez del roble bajo mis palmas. Había terminado de comer hacía 20 minutos. La luz del atardecer se desvanecía a través de las ventanas, pintando la habitación con tonos ámbar y sombras. Llevaban 8 meses viviendo aquí. 8 meses desde que Georgina había llamado, con voz tensa de vergüenza, para preguntarme si podían quedarse solo temporalmente, mientras Leonardo cambiaba de puesto. Lo temporal se había estirado como un chicle. Debe ser cómodo, dijo Leonardo, dirigiendo su atención hacia mí. Sus ojos tenían esa mirada desenfocada que yo ya había aprendido a reconocer. Sentarse aquí todo el día, sin presiones, sin fechas límite, sin un jefe respirándote en la nuca. Papá, justo terminé ese thriller legal que me recomendaste, interrumpió Georgina, forzando un tono alegre. ¿El del juez? ¿No querías que lo discutiéramos? Mantuve las manos entrelazadas sobre la mesa. Creo que tu esposo tiene algo en mente. Leonardo se recargó hacia atrás y su silla crujió. Vivir como la realeza mientras el resto de nosotros realmente trabajamos. Eso es lo que tengo en mente. Las palabras se asentaron entre nosotros como piedras cayendo en agua mansa. La mano de Georgina se apretó en su brazo, sus nudillos palideciendo. Trabajé durante 3 décadas metiendo criminales tras las rejas, dije. Mi voz sonó mesurada. Cada palabra colocada con intención. Esta casa, me la gané. Cada habitación, cada mueble. No confundas mi retiro con tu resentimiento. Las fotos familiares en las paredes nos observaban. El día de la boda de Georgina, su madre y yo flanqueándola frente a la iglesia. Tiempos mejores, cuando las sonrisas surgían con más facilidad. Leonardo se sirvió otro trago, el whisky salpicó contra el cristal. Sus movimientos se habían vuelto sueltos, agresivos. Se bebió la mitad de un solo trago. Leonardo, por favor, susurró Georgina. Se levantó y empezó a recoger los platos con manos temblorosas. La porcelana tintineó mientras la apilaba. Déjame recoger esto. Podemos ver esa película que querías. Pero Leonardo no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre mi mesa y el vaso colgando de sus dedos. ¿Sabe qué pienso? Pienso que ha olvidado lo que es el verdadero trabajo. Permanecí sentado. La quietud, como había aprendido en 30 años en los juzgados, podía ser más poderosa que el volumen. Le sostuve la mirada y dejé que el silencio se prolongara. La gente se rompe la espalda allá afuera, continuó, señalando vagamente hacia la ventana. Gente real, gente trabajadora, no sentada leyendo libros y tomando siestas por la tarde. Es suficiente, dije en voz baja. Georgina se interpuso entre nosotros, con una mano en el borde de la mesa y la otra aún tocando el hombro de su esposo. Estaba intentando ser un puente, pero los puentes solo pueden soportar cierto peso antes de resquebrajarse. Papá se ha ganado su descanso, dijo ella.
Sabes que así es, y has sido muy generoso al dejarnos. La risa de Leonardo sonó aguda y amarga. Se puso de pie bruscamente, la silla raspó contra la duela con un sonido parecido al de una tela rasgándose. El vaso se balanceó en su mano mientras me apuntaba con él. ¿Es generosidad cuando nos recuerda todos los días de quién es esta casa? Nunca he dicho una sola palabra al respecto, respondí. No tiene que decirlo. Está en cada mirada, cada vez que se sienta ahí, observándonos como si estuviéramos actuando para usted. La botella de whisky permanecía en el trinchador, a 1 metro detrás de la silla de Leonardo, lo suficientemente cerca para alcanzarla sin esfuerzo. Yo mismo la había puesto ahí antes de cenar, asegurándome de que estuviera accesible. Ahora estaba intacta mientras mi yerno me tendía su vaso vacío. Sírvame más whisky, anciano. Su voz había cambiado a un tono autoritario, arrogante. La botella está allá, y yo estoy muy cómodo aquí. Georgina contuvo el aliento. Leonardo, puedes alcanzarla tú mismo. Está justo detrás de ti. Le pedí a él que lo hiciera. Los ojos de Leonardo seguían fijos en los míos. ¿O acaso servir también está por debajo de usted? Me levanté lenta, deliberadamente. Mi silla no raspó el piso. No me apresuré. Cuando alcancé mi altura máxima, cuadré los hombros y enfrenté su mirada vidriosa con la misma expresión que usaba con los acusados que creían que la intimidación era una estrategia. En esta casa no hay sirvientes, dije. Cada palabra salió uniforme y definitiva. Y solo hay una persona aquí que decide quién hace qué. Soy yo. Eres un invitado, Leonardo. Te convendría recordarlo. El ambiente en la habitación cambió. Georgina se quedó helada, con la mano aún extendida hacia el brazo de su marido, pero sin tocarlo. El candelabro zumbaba con su sonido eléctrico en el techo. A través del arco, podía ver la puerta principal, sólida y cerrada. El rostro de Leonardo se enrojeció aún más, sus dedos se apretaron alrededor del vaso hasta que pensé que se haría añicos en su agarre. Se tambaleó un poco. No supe si por el alcohol o por la furia. Un invitado, repitió, bajando la voz a un tono bajo y peligroso. Señalé con calma hacia el trinchador, con un dedo apuntando a la botella que él mismo podía alcanzar fácilmente. ¿Sabes dónde está? Algo cambió entonces en su expresión. Algo que reconocí de mis años observando a criminales cuando se daban cuenta de que los habían acorralado. Desesperación mezclada con furia, la lógica ahogándose en la emoción. Georgina dio un paso adelante, con las manos levantadas entre nosotros como si pudiera contener físicamente lo que se estaba gestando. Por favor, los dos, vamos a... Pero pude verlo en los ojos de Leonardo. La habitación había cambiado. La noche había cambiado. Y en ese momento, mirando a mi yerno al otro lado de mi propia mesa, comprendí que 8 meses de paciencia no me habían comprado nada más que esto, el desprecio de un hombre ebrio en mi propia casa. Leonardo dio 2 pasos hacia mí, acortando la distancia hasta que pude oler el whisky en su aliento. El vaso colgaba a la altura de su pecho, el hielo tintineando contra el cristal. Su ventaja de altura no significaba nada para mí. Había enfrentado a hombres mucho más peligrosos en los juzgados, hombres que no tenían nada que perder. Este era solo un gerente de ventas frustrado que había bebido demasiado. Me mantuve firme, con los pies plantados, los hombros hacia atrás, las manos sueltas a los costados, sin retroceder, sin avanzar, simplemente inamovible. ¿Sirva? ¿Mi? ¿Trago? Cada palabra salió separada, deliberada, arrastrándose en los bordes. Anciano, los sirvientes obedecen a sus amos. ¿Así es como funciona esto? La temperatura de la habitación pareció subir. Afuera, la oscuridad total se había asentado sobre San Pedro Garza García. El candelabro proyectaba sombras duras sobre el rostro enrojecido de Leonardo. En esta casa no hay más amo que yo. Mi voz sonó fría, con el mismo tono que usaba para mis alegatos finales. Eres un invitado. Recuerda eso. Georgina se interpuso entre nosotros, su voz bordeando el pánico. Paren. Los dos, por favor. Leonardo, mi amor, ya bebiste suficiente. Papá, por favor. Pero Leonardo no estaba escuchando a su esposa.
Su brazo se movió de golpe antes de que yo pudiera procesar el movimiento. El vaso salió volando de su mano, dando vueltas por el espacio que nos separaba. El tiempo pareció estirarse y comprimirse simultáneamente. Vi el cristal captar la luz. Vi el líquido ámbar dejando una estela tras de sí como la cola de un cometa. Vi los cubos de hielo separándose en pleno vuelo. Y luego, el impacto. El vaso me golpeó en la sien y en el pómulo con fuerza suficiente para abrirme la piel. El dolor estalló brillante y agudo en el lado derecho de mi rostro. El cristal se hizo añicos y los fragmentos rebotaron en mi hombro y mi pecho. El whisky me salpicó el cuello, frío y ardiente al entrar en contacto con el corte. El hielo cayó al suelo, esparciéndose por la duela. Retrocedí un paso tambaleándome, mi mano subiendo instintivamente hacia mi sien. Cuando alejé los dedos, estaban manchados de rojo. ¡Dios mío! El grito ahogado de Georgina cortó el zumbido de mis oídos. Se giró hacia su marido y levantó las manos para empujarlo por el pecho. «Leonardo, ¿qué hiciste?» Él se quedó ahí parado, con los brazos aún extendidos, los ojos muy abiertos como si se hubiera sorprendido a sí mismo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Sácalo de aquí». Mi voz sonó distante, apagada. La sangre tibia trazó una línea por un lado de mi cara, haciéndome cosquillas en la mandíbula. «Sácalo de mi vista». Georgina ahora estaba llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras empujaba a Leonardo hacia atrás, en dirección a las escaleras. Él trastabilló, su coordinación traicionándolo, y ella usó su propio impulso para alejarlo de mí. «Lo siento, papá». Su voz se quebró al decir esas palabras. Mantuvo una mano sobre el pecho de Leonardo, mientras que con la otra se estiraba hacia mí en un gesto inútil. «Lo siento muchísimo. No fue su intención. Por favor, déjame llevarlo arriba». «Lo siento, Georgina», empecé a decir, pero ella ya se estaba moviendo, ahora con ambas manos sobre su marido, guiándolo hacia la escalera. «Solo déjame encargarme de esto», dijo, sin mirarme. «Por favor, solo dame un minuto». Desaparecieron escaleras arriba. Los pasos de Leonardo eran pesados e irregulares, la voz de Georgina, un murmullo desesperado que no logré distinguir. Una puerta se cerró en la planta alta, y luego, el silencio. Me quedé solo en el comedor, con la mano presionada contra mi sien ensangrentada. El plato de la cena seguía en la mesa, abandonado a medio recoger. La botella de whisky permanecía en el trinchador, testigo de todo. Los fragmentos de cristal roto brillaban en el suelo cerca de mis pies, captando la luz del candelabro como diamantes esparcidos. Sentí las piernas inestables. No por el golpe, había recibido peores en mis tiempos, sino por la violación que representaba. En mi propia casa. En mi propia mesa. Después de 8 meses de paciencia, de morderme la lengua, de hacerles espacio en mi vida. Esto era lo que mi amabilidad me había comprado. Caminé por el pasillo hacia el baño, mis pasos eran el único sonido en toda la casa. La sangre goteaba sobre mi cuello, una mancha oscura que se extendía sobre la tela blanca de mi camisa. La luz del baño zumbó cuando encendí el interruptor, fluorescente y dura. El espejo me lo mostró todo. El corte recorría mi sien por unos 5 centímetros, lo suficientemente profundo para sangrar libremente, pero no tanto como para requerir sutura. Ya se estaba formando un moretón alrededor. El color morado se extendía bajo la piel como acuarela sobre papel mojado. Mi pómulo se había llevado la peor parte del impacto. La hinchazón ya había comenzado, deformando el lado derecho de mi cara. Pero fueron mis ojos los que captaron mi atención. Se veían diferentes a como lucían una hora atrás. Más duros, más fríos. Los ojos de un fiscal al que le acababan de entregar toda la evidencia que necesitaba. Me toqué el corte suavemente, sentí los bordes donde el cristal había partido la carne. El dolor estalló brillante e inmediato, pero lo agradecí. El dolor significaba claridad. El dolor significaba que no olvidaría este momento cuando llegara la mañana y las dudas intentaran colarse. Les di 8 meses. 8 meses de abrirles mi casa, compartir mi espacio, tolerar el resentimiento apenas disimulado de Leonardo y la cuidadosa navegación de Georgina entre ambos. Me dije a mí mismo que era temporal.
Me dije que la familia era lo primero. Me dije que la paciencia era fuerza. Pero ellos no habían visto paciencia. Habían visto debilidad. Leonardo había visto mi generosidad y la había confundido con rendición. Había interpretado mi silencio como permiso. Se había fijado en mi edad y había visto a alguien a quien dominar, menospreciar y darle órdenes como si fuera servidumbre. Había olvidado algo crucial. Yo había pasado 30 años aprendiendo cómo funcionaba la ley, cómo se recolectaban las pruebas, cómo se armaban los casos y cómo la justicia terminaba alcanzando a quienes se creían intocables. En el espejo, mi reflejo me devolvía la mirada con la sangre bajando por la sien y algo nuevo endureciéndose en los ojos. No era rabia. La rabia era impulsiva, descuidada. La herramienta de hombres como Leonardo. Esto era algo más frío, más deliberado. Era determinación. Abrí la llave, dejé correr agua fría sobre mis manos. Me incliné y me mojé la cara con cuidado alrededor de la herida. El agua se tornó rosada en el lavabo antes de irse por el desagüe. Afuera, un auto pasó por la calle, sus faros iluminaron brevemente la ventana del baño. Arriba no escuché nada. Georgina había elegido a su esposo, se lo había llevado antes de que yo pudiera llamar a la policía. Se había disculpado conmigo mientras protegía al hombre que acababa de cometer una agresión. En ese momento de crisis, había dejado clara su elección. Bien, que duerma a su lado esta noche, pensé. Que se quede despierta preguntándose qué sigue. Que intente convencerse de que el whisky y el estrés del trabajo justificaban la violencia. Que recuerde la expresión en el rostro de su padre cuando el vaso de su esposo se estrelló contra su sien. Me sequé las manos con la toalla y estudié mi reflejo una vez más. El fiscal en mí ya estaba catalogando todo: agresión no provocada, evidencia física, testigo presente, patrón claro de escalada. Leonardo creía que estaba estableciendo dominio. Lo que realmente había hecho era entregarme un arma. El sueño no llegaría esta noche. Tenía planes que hacer, llamadas telefónicas que realizar cuando llegara la mañana, documentación que reunir, decisiones que concretar. Leonardo había tomado su decisión al arrojar ese vaso. Ahora yo tomaría la mía. Y al final, aprendería lo que todo criminal acaba descubriendo, que la paciencia no es debilidad y que el silencio no es consentimiento. Y algunos hombres pasan toda su vida aprendiendo cómo funciona la justicia, para luego empuñarla como un bisturí cuando es necesario. Este era un error que él jamás olvidaría. Esa noche no dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Las punzadas en mi sien llevaban el ritmo de mis pensamientos, cada latido era un recordatorio de lo que había ocurrido en mi propia mesa. Alrededor de las 3 de la madrugada, me senté en la silla de mi estudio a ver cómo se arrastraban las horas. La casa emitía sus habituales sonidos de asentamiento, crujidos y susurros que había aprendido a reconocer a lo largo de 30 años de ser el dueño. Arriba, silencio. Georgina y Leonardo tras su puerta cerrada, durmiendo o fingiendo dormir. Me pregunté si ella también estaría despierta, mirando el techo, tratando de reconciliar lo que su esposo había hecho. Cuando por fin amaneció, cerca de las 6, y la luz comenzó a filtrarse por las persianas en tonos rosas y dorados, me puse de pie y caminé hacia el baño. El espejo me mostró lo que necesitaba: evidencia. El moretón se había extendido durante la noche. El color morado dominaba mi sien derecha, desvaneciéndose a amarillo en los bordes. El corte del vaso medía 5 centímetros a lo largo de la línea del cabello, ya tenía costra, pero era claramente visible. Mi pómulo se había hinchado, distorsionando la simetría de mi cara. Saqué el celular y comencé a documentarlo todo. Una foto de perfil, con el moretón captando la luz de la mañana. Una vista frontal mostrando la magnitud del daño facial. Un primer plano del corte, asegurándome de que la profundidad quedara clara. Cada foto con la fecha y hora impresas: 13 de marzo a las 6:15 de la mañana. Había testificado en suficientes juicios como para saber lo que necesitaban los fiscales. A las 6:30, estaba en la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Policía de San Pedro Garza García. ¿Cuál es su emergencia? Estoy reportando una agresión que ocurrió en mi domicilio anoche, dije, mi voz sonó estable, objetiva. El agresor aún se encuentra en la propiedad.
Tengo lesiones visibles y estoy listo para presentar mi declaración formal. Llegaron en menos de 30 minutos. 2 oficiales, un hombre y una mujer, ambos profesionales y minuciosos. Los guié por mi casa como un fiscal presentando pruebas ante un jurado. Ocurrió aquí, dije, señalando el comedor. La silla que Leonardo había empujado bruscamente seguía inclinada. Los fragmentos de cristal aún brillaban en la duela, donde los había dejado intactos a propósito. Mi camisa de la noche anterior estaba colgada en el respaldo de una silla, con el cuello oscurecido por la sangre seca y el whisky. La mujer policía fotografió todo mientras su compañero tomaba mi declaración. Señor Valdés, ¿puede describirnos qué sucedió? Tómese su tiempo. Comience desde el inicio del incidente. Les detallé todo. La cena, como Leonardo empezó a beber, la escalada de hostilidad, su exigencia de que yo le sirviera, mi negativa, el vaso saliendo de su mano y golpeándome en la cara. Georgina alejándolo. Todo esto relatado en el tono mesurado que había perfeccionado durante 3 décadas en los tribunales. ¿Y dónde está el señor Fuentes ahora? Arriba, en la recámara de huéspedes. Segunda puerta a la derecha. Subieron las escaleras juntos, sus pasos pesados resonando sobre la alfombra. Yo me quedé en la sala de estar, acomodado en mi sillón, con las manos entrelazadas en el regazo, esperando. El toque en la puerta de la recámara hizo eco en la silenciosa mañana, se escucharon voces apagadas y luego la de Leonardo, más fuerte, confundida. ¿Qué es esto? Escuché cómo se abría la puerta por completo. Hubo más conversación que no logré distinguir del todo. Entonces Leonardo apareció en la parte superior de las escaleras en ropa interior y camiseta, parpadeando molesto por la luz del pasillo. Los oficiales lo flanqueaban, profesionales e inmutables ante sus protestas. Guillermo, ¿qué hiciste? Su voz se elevó hacia la rabia. Esto es ridículo. Fue un accidente. ¿En serio estás llamando a la policía contra tu familia? Le sostuve la mirada pero no dije nada. Que vea el moretón. Que vea a los oficiales. Que entienda que esto estaba pasando realmente. Señor, necesitamos que se vista, dijo el oficial. Queda detenido por agresión. Georgina salió corriendo al pasillo, con el rostro pálido por la conmoción. Esperen, por favor. ¿No podemos solo hablar de esto? Pero no había nada que discutir. La oficial le leyó sus derechos a Leonardo mientras su compañero esperaba a que se pusiera unos jeans y una camisa. Las palabras nos bañaron a todos como una oración conocida. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Las esposas hicieron buclic alrededor de las muñecas de Leonardo. Ese sonido, metal contra metal, definitivo e irreversible, pareció llenar toda la casa. Georgina los siguió escaleras abajo, ahora llorando. Me agarró del brazo cuando me puse de pie. Papá, por favor, diles que regresen. Diles que fue un error. Es mi esposo. Piensa en lo que esto nos hará. Por favor. Miré su rostro surcado de lágrimas y sentí que algo en mi pecho se oprimía. Pero había pasado demasiados años enseñándole la diferencia entre el bien y el mal como para abandonar esas lecciones ahora. Te enseñé que hay una ley que aplica para todos, le dije en voz baja. Él la rompió en mi casa. ¿Qué quieres que te enseñe ahora? ¿Que la violencia no tiene consecuencias? Pero es familia. La ley no se detiene porque seamos familia. Soltó mi brazo y retrocedió, como si la hubiera golpeado. Los oficiales pasaron junto a nosotros guiando a Leonardo por la puerta principal, hacia el brillante sol de la mañana. Georgina los siguió hasta el porche, aún suplicando. Observé a través de la ventana de la sala. Leonardo, esposado, siendo guiado hacia el asiento trasero de la patrulla. La mano del oficial en su cabeza, empujándolo hacia abajo como siempre lo hacen, la puerta cerrándose. Georgina parada en la entrada de mi casa en bata de baño, viendo desaparecer a su marido tras los cristales polarizados. La patrulla se alejó. Sus luces no parpadeaban. No era una emergencia, solo el traslado rutinario de alguien que había cometido un delito. Me aparté de la ventana y dejé caer la cortina.
La casa ya se sentía diferente, más silenciosa, como si algo que había estado presionando contra las paredes se hubiera liberado de repente. Georgina volvió a entrar, pasó a mi lado sin decir una palabra y subió las escaleras a su recámara. Su puerta se cerró con un suave clic que de alguna manera sonó más fuerte que si la hubiera azotado. Regresé al comedor y comencé a recoger los fragmentos de cristal, dejándolos caer en una bolsa de plástico que los oficiales habían dejado para recopilar evidencia adicional. Cada pieza captaba la luz de la mañana al caer, tintineando contra las demás. Mi teléfono estaba en la mesa donde lo había dejado. Lo levanté, revisé mis contactos y encontré el número que buscaba. Los juzgados abrían a las 8 de la mañana. Solicitaría una orden de restricción antes del mediodía. Esto era solo el comienzo. 26 horas después de su arresto, Leonardo salió de la cárcel de San Pedro bajo una luz del sol matutino que lo obligó a entrecerrar y cubrirse los ojos. Yo no estuve ahí para verlo, pero Georgina me lo contó después, con voz mecánica y exhausta. Ella había manejado para recogerlo, se había estacionado en el área de visitas y lo había visto emerger a través de las pesadas puertas de cristal, vistiendo la misma ropa con la que había sido arrestado, arrugado y derrotado. Mientras ellos se alejaban de ese edificio, yo estaba sentado en el pasillo del tribunal a 5 kilómetros de distancia, esperando a que dijeran mi nombre. La audiencia para la orden de restricción duró 15 minutos. Le mostré a la jueza mis fotografías, mi documentación médica y el reporte policial. La jueza, una mujer de unos 50 años que había visto 1000 casos como el mío, apenas dudó antes de firmar la orden provisional. Distancia mínima de 100 metros del solicitante y su residencia, dijo, la pluma rasgando el papel. Válida inmediatamente, ejecutable por la ley, audiencia completa en 3 semanas. Le di las gracias y me marché con los documentos sellados en la mano. Oficial, legal e irreversible. Lo que no supe hasta más tarde fue que un actuario del tribunal había sido despachado para notificar a Leonardo en el momento en que salió de la cárcel. Procedimiento estándar para órdenes de restricción de emergencia. Te encuentran rápido. El auto de Georgina todavía estaba en el estacionamiento. Leonardo iba en el asiento del copiloto, revisando el celular de ella con manos temblorosas, cuando el actuario se acercó a la ventana con una carpeta de apuntes. ¿Leonardo Fuentes? Levantó la vista, confundido. Soy yo. Tengo que notificarle una orden de restricción. Los papeles pasaron a través de la ventana. Leonardo los desdobló, leyó el encabezado y luego las restricciones enumeradas en negritas. Su rostro se puso blanco, según me contó Georgina. Literalmente perdió el color, como si alguien hubiera abierto un desagüe. Se le requiere mantener una distancia de 100 metros de Guillermo Valdés y su residencia. ¿Entiende? Esa es mi casa. Su voz se quebró en esas palabras. Mi hogar. No puede echarme de mi propio hogar. Pero no era su hogar. Era el mío. Siempre había sido mío, y ahora la ley estaba de acuerdo con ello. Pasaron esa tarde buscando departamentos. Georgina manejaba mientras Leonardo revisaba listados en el celular de ella. Su rabia dio paso poco a poco a algo peor. Pánico. Los lugares más baratos que encontraron costaban $24,000 al mes por un estudio en zonas que antes jamás habrían considerado uno. Se conformaron con un departamento en la avenida Morones Prieto, en la planta baja, con paredes delgadas y un estacionamiento que olía a asfalto caliente. La agente de bienes raíces, una mujer cansada con el cabello teñido, sintió su desesperación de inmediato. La verificación de empleo tomará 3 días, dijo, mirando la solicitud de Leonardo. Tengo empleo, se apresuró a decir él. Puesto de ventas. Su historial en el buró de crédito muestra algunos problemas. Georgina intervino. Entonces firmaré como aval. Yo tengo buen historial. Los ojos de la mujer fueron de uno a otro, evaluándolos. Ambos serán responsables por el monto total si hay algún problema. Entendemos. Firmaron el contrato esa misma tarde. Lo sé porque Georgina me envió un mensaje de texto en la noche preguntando cuándo podían recoger sus cosas. Le respondí con la eficiencia de los negocios, jueves entre 2 y 4 de la tarde. No estaré presente. Llévate solo lo que le pertenezca.
Las cerraduras de la casa se cambian el viernes. Llegó el jueves. Salí de casa a la 1:45 de la tarde, manejé hasta un Starbucks a 5 kilómetros de distancia y me senté con mi laptop y mi café mientras extraños ocupaban mi hogar. Me costó un enorme control no regresar temprano para comprobar si se estaban llevando algo que no fuera suyo, pero la orden de restricción exigía una distancia mínima de 100 metros, y no iba a violar mi propia protección legal. A las 4:15 de la tarde, el teléfono vibró con un mensaje de Georgina. Una sola palabra: listo. Conduje a casa despacio, tomando calles secundarias en lugar de avenidas rápidas. Cuando me estacioné en la entrada, la casa lucía exactamente igual por fuera. Pero por dentro, pude sentir su ausencia de inmediato. El closet de la recámara de huéspedes estaba abierto y vacío. Los cajones de la cómoda, sacados y abandonados con prisa. El baño que ellos usaban había sido vaciado de sus artículos de aseo, dejando marcas en forma de anillo en el lavamanos donde solían estar las botellas. Recorrí cada habitación metódicamente, revisando, catalogando. Habían desaparecido cosas pequeñas. Una taza de café que me gustaba. Un cargador de teléfono que no era de Leonardo, pero que igual se había llevado. Nada por lo que valiera la pena pelear. Nada que valiera la pena mencionar. En la recámara de huéspedes, quité yo mismo las sábanas, saqué el edredón y abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco. El colchón se veía desnudo e impersonal, solo un mueble más, en lugar de su espacio. La casa volvía a ser mía, por completo. Totalmente mía. Pero aún no había terminado. Esa noche, me senté en mi escritorio y busqué por internet investigadores privados en San Pedro. Encontré a 3 con buenas reseñas. Llamé a aquel cuyo sitio web destacaba las investigaciones financieras y la verificación de empleo. Hice una cita para la mañana siguiente. Su oficina ocupaba una suite insulsa en un edificio sobre la avenida Gómez Morín, el tipo de lugar donde los negocios iban y venían sin dejar huella. El investigador, Roberto Chávez, un hombre de unos 40 años con lentes de armazón plateado, me estrechó la mano y señaló una silla frente a su escritorio. Señor Valdés, ¿en qué puedo servirle? Deslicé el reporte policial por su escritorio. El hombre que hizo esto es mi yerno. Quiero saber todo sobre su situación financiera, deudas, bienes, situación laboral, vulnerabilidades. Chávez leyó el reporte sin que su expresión cambiara. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían un brillo de comprensión. Esto es personal. Es justicia. Sonrió levemente. ¿Qué tan profundo quiere que excave? Le sostuve la mirada, pensando en Leonardo en su departamento barato, creyendo que había escapado sin nada más que vergüenza y una cita en el juzgado, creyendo que lo peor ya había pasado. Hasta el fondo. 3 semanas después de contratar a Roberto Chávez, llegó un pesado correo electrónico a mi bandeja de entrada con el asunto: investigación completada. L. Fuentes. Me senté en la mesa de la cocina con el café matutino, abrí el archivo adjunto y empecé a imprimir. 47 páginas emergieron de mi impresora, aún tibias al tacto. Las esparcí sobre la mesa como si fueran cartas de un complejo juego de solitario. La primera sección cubría las finanzas. 7 tarjetas de crédito, todas al límite. Deuda total, $750,000 pesos 1. Tasas de interés que oscilaban entre el 19 y el 28%. Solo los pagos mínimos sumaban más de $21,000 pesos mensuales, casi lo que pagaba de renta 1. Mi café se enfrió conforme leía a mayor profundidad. Los registros laborales mostraban que sus comisiones por ventas habían caído un 60% el último año, clientes perdidos, cuotas no alcanzadas, evaluaciones de desempeño que se habían deteriorado de cumple las expectativas a necesita mejorar y, finalmente, a periodo de prueba. Su jefe había escrito en marzo: Leonardo parece distraído y hostil. Las quejas de los clientes están aumentando. Pasé a la página 23 y dejé de respirar. Estados de cuenta de la Afore de Georgina. 3 retiros a lo largo de 3 meses. $120,000 pesos en enero 1. $88,000 pesos en febrero 1. $52,000 pesos en marzo 1.
$260,000 pesos en total, tomados mientras vivían bajo mi techo sin pagar renta y comiendo lo que yo compraba uno. Tracé la fecha con mi dedo. Enero, cuando se quejó de los gastos de las fiestas. Febrero, justo después de su peor mes en ventas. Marzo, 2 semanas antes de arrojarme el vaso. Había estado exprimiendo el futuro de ella mientras me sonreía en la mesa a la hora de cenar. Pero la última sección hizo palidecer todo lo demás en comparación. Chávez había entrevistado a 3 compañeros de trabajo de Leonardo. Sus testimonios, escritos a máquina y notariados, contenían citas textuales. Los leí 2 veces para asegurarme de haber entendido bien. Leonardo dijo que el viejo no duraría mucho más. Dijo que pronto iba a heredar una casa de 15 millones de pesos. Hablaba de ello como si fuera algo garantizado uno. Otro compañero dijo, él lo llamó, una estrategia de inversión. Mudarse, esperar a que pasara y heredar. Esas fueron sus palabras exactas. El tercer testimonio era el más corto, pero el más afilado. Leonardo bromeó diciendo que los asilos eran costosos. Dijo que su suegro no gastaría dinero en uno cuando podía tener cuidados gratis en casa. Todos sabíamos que se refería a él y a su esposa. Dejé los papeles con cuidado, como si pudieran incendiarse. Él no se había mudado a mi casa porque Georgina se lo hubiera pedido. Se había mudado porque me veía como un bien por adquirir, no como un suegro, no como familia. Una inversión inmobiliaria con fecha de caducidad. Sonó el teléfono. Era el número de Chávez. Señor Valdés, le envié todo lo que encontré. El panorama financiero es peor de lo normal, tarjetas al límite, ingresos a la baja. Y ha estado accediendo a los fondos de retiro de su hija sin el debido consentimiento. Los testimonios de los testigos hablan por sí solos. Así es, dije tranquilamente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No, esto es sumamente detallado. Gracias. Colgué y me quedé a solas con las pruebas esparcidas frente a mí. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, iluminando columnas de números que contaban una historia de fracaso sistemático, incompetencia financiera, robos y cálculos mercenarios disfrazados de lealtad familiar. Para el mediodía, había llamado a la notaría recomendada por mi colegio de abogados y agendado una cita para la mañana siguiente. Para las 2 de la tarde, había redactado un nuevo testamento, recurriendo a mis 30 años de experiencia legal para elaborar algo elegante y vinculante. A la mañana siguiente, me senté al otro lado del escritorio de una notaria llamada Patricia Ríos, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y lentes de lectura sujetos con una cadena. Ella revisó mi borrador cuidadosamente. Señor Valdés, esta cláusula condicional es inusual. Su hija hereda solo si está divorciada. Comprende que esto podría causar conflictos familiares. Lo entiendo perfectamente. Ese es el punto. Si lo elige a él, elige la pobreza. Si se elige a sí misma, tendrá seguridad. Es decisión de ella. Patricia me estudió el rostro por un largo momento, luego asintió. Está totalmente en su derecho. Permítame transcribir esto adecuadamente para su firma. Le tomó 90 minutos formalizar todo. La herencia condicional. Georgina recibiría la casa, las cuentas de jubilación y el resto de los bienes única y exclusivamente si se divorciaba legalmente de Leonardo Fuentes antes de mi muerte. De lo contrario, todo el patrimonio pasaría a manos de Alternativas Pacíficas, la red de refugios contra la violencia doméstica. Patricia fue testigo de mi firma, selló el documento con su sello notarial y lo guardó en un sobre ignífugo. Esto ya es legalmente vinculante. ¿Desea copias? 3. Por favor. Y necesito un servicio más. Le entregué una carta impresa a máquina dirigida a Georgina. Breve, formal, sin revelar nada en específico. Los documentos de planificación patrimonial han sido actualizados. Ahora se aplican términos condicionales a la herencia. Consulte a su abogado para conocer las implicaciones. Envíe esto por correo certificado. Ella tendrá que firmar de recibido. Patricia selló la carta, pegó los timbres postales y me la devolvió. Puede depositarla en cualquier oficina de correos. Manejé hasta la esquina cerca de mi casa, donde se encontraba el buzón bajo la sombra de la tarde,
y sostuve el sobre por un momento, sintiendo su peso. Adentro iba una semilla de duda, una pregunta que Georgina no podría ignorar: ¿qué había hecho su padre y por qué? La recibiría en 3 días, un par de días antes de la audiencia de Leonardo en el tribunal. El momento elegido era deliberado. Quería que se cuestionara todo cuando Leonardo estuviera frente al juez. Quería que dudara sobre su futuro financiero mientras su marido aceptaba las consecuencias de su violencia. Quería que la duda creciera como una grieta en los cimientos, silenciosa pero estructural. Deslicé la carta por la ranura. La puerta de metal se cerró de golpe con un sonido definitivo. Caminando de regreso a casa, vi cómo el sol descendía hacia el atardecer, alargando las sombras sobre las banquetas que había recorrido durante 30 años. Mi casa guardaba al frente, sólida y permanente, el bien que Leonardo contaba con heredar. La había deseado tanto que casi podía saborearla. Presumía sobre ella en el trabajo como si ya fuera suya. Se había mudado y observaba el calendario, esperando que la naturaleza le entregara su premio. Ahora estaba garantizado que Georgina no obtendría nada a menos que lo dejara a él. Él le había robado de su fondo de retiro, planeando compensarlo con mi patrimonio. Pero ahora la herencia tenía condiciones. Divórciate y hereda seguridad. Quédate con él y no heredes nada. Un trato justo, pensé. Quería heredar mi casa. Ahora tenía la garantía de que ella jamás vería un solo centavo mientras estuvieran casados. Ya veríamos cómo explicaba el robo a sus fondos de retiro cuando llegara esa carta certificada. El edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León se alzaba con 12 pisos en el centro de Monterrey, su estructura de vidrio y concreto reflejaba el sol de la mañana. Llegué a las 9 de la mañana, vestido con mi traje de abogado, azul marino y perfectamente planchado, mostrando respeto por el proceso legal que yo mismo había iniciado. La galería de la sala albergaba quizás a 20 personas esparcidas por las bancas de madera. Elegí el centro de la tercera fila, un ángulo de visión perfecto hacia la mesa de la defensa donde se sentaría Leonardo, el ángulo perfecto para verlo retorcerse. A las 9:15, las puertas del tribunal se abrieron y Leonardo entró junto a su abogada de oficio y Georgina. Llevaba un traje que no le quedaba bien. Los hombros muy anchos, las mangas demasiado largas, seguro prestado por alguien de mayor talla. La corbata le quedaba torcida sobre el cuello. Me vio de inmediato. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio formal, su rostro se enrojeció de coraje y apretó la mandíbula. Georgina le tocó el brazo, le susurró algo y lo guió hasta la mesa de la defensa. Se sentó, pero no podía evitar voltear hacia atrás una y otra vez. Yo permanecí inmóvil, en silencio, limitándome a existir. Llegó la fiscal, una mujer joven con un portafolio de cuero, que conversó brevemente con la defensora de oficio. Intercambiaron papeles. El acuerdo de culpabilidad ya estaba negociado, listo para la aprobación judicial. De pie. Entró el juez, un hombre de unos 50 años con las sienes canosas, de expresión neutral y eficiente. Todos nos levantamos. El movimiento de Leonardo fue torpe y reacio, como si el acto de ponerse de pie le doliera físicamente. Yo me puse de pie con fluidez, gracias a mis viejos hábitos de los tribunales que actuaban en automático. Nos sentamos. El juez revisó su expediente. El Estado de Nuevo León contra Leonardo Fuentes. Número de caso CR 2025 Z0472. Abogadas, tengo entendido que hemos llegado a un acuerdo de culpabilidad. La fiscal se puso de pie. Sí, su señoría. El Estado ofrece lo siguiente: el acusado se declara culpable de agresión simple. Recibe 18 meses de libertad condicional bajo supervisión, una multa de $44,000 pesos pagaderos en un plazo de 60 días. La conclusión de un programa certificado de control de ira consistente en 26 sesiones semanales, y 50 horas de servicio comunitario a cumplirse en los próximos 6 meses. El juez se dirigió a Leonardo. Señor Fuentes, ¿comprende los cargos que se le imputan? Sí. La palabra sonó plana, mecánica. ¿Se declara culpable de forma voluntaria y sin coacción? Sí. Entiende que, al aceptar este acuerdo de culpabilidad, admite haber cometido una agresión contra su suegro en su propia casa? Leonardo titubeó.
Su abogada de oficio se inclinó hacia él y le susurró con urgencia. Finalmente dijo, sí. ¿Entiende los términos de la libertad condicional, incluyendo que cualquier violación a estos resultará en tiempo de cárcel? Entiendo. La defensora deslizó unos documentos sobre la mesa. Leonardo los miró fijamente. El acuerdo de culpabilidad redactado formalmente que requería su firma. Tomó la pluma y presionó con tanta fuerza que la punta rasgó ligeramente el papel en una esquina, trazando su nombre apresuradamente. El juez aceptó el documento firmado. El tribunal acepta su declaración de culpabilidad y lo condena de acuerdo con la misma. La libertad condicional empieza hoy. Se le asignará a un oficial que le explicará todos los requisitos. El servicio comunitario debe documentarse y verificarse. El programa de control de ira debe estar certificado por el Estado. ¿Tiene alguna pregunta? Leonardo abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Su señoría, solo quiero decir. La mano de su abogada salió disparada y le agarró el antebrazo, pero Leonardo se la sacudió. Todo esto es ridículo. Fue un accidente. Nunca quise. Él está sentado ahí mirando como si esto fuera un espectáculo de entretenimiento. Destruyó mi vida por nada, por una discusión. Es un vengativo. Y señor Fuentes. La voz del juez cortó como un cuchillo. El tiempo de las declaraciones ya pasó. Usted se ha declarado culpable. El caso ha concluido. Pero yo. Hemos terminado aquí. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Final y vinculante. Leonardo se quedó inmóvil, temblando de rabia reprimida. Georgina se puso de pie junto a él, le tocó la espalda e intentó guiarlo hacia la salida. Caminaron por el pasillo central. Los pasos de Leonardo resonaban pesadamente sobre las baldosas. Al llegar a mi fila, se detuvo, se volteó y me apuntó directamente. Se arrepentirá de esto, anciano. Esto es culpa suya. Lo arruinó todo. Su voz resonó en las paredes del tribunal, lo suficientemente fuerte como para que todos voltearan a mirar. Los guardias de seguridad se movieron de inmediato, llevaron las manos a sus cinturones y convergieron hacia él. El mazo del juez golpeó 2 veces con dureza. Señor Fuentes, acérquese al estrado inmediatamente. El tribunal se congeló. La mano de Georgina voló hacia su boca. El rostro de la abogada de oficio palideció. Leonardo se quedó allí de pie, con el dedo todavía extendido en mi dirección, mientras se daba cuenta lentamente de que había cometido un terrible error. Señor Fuentes, repitió el juez, acérquese. Leonardo caminó de regreso a la mesa de la defensa con piernas que de repente habían perdido coordinación. Su abogada se paró junto a él, con los hombros hundidos por la derrota. El juez se inclinó hacia adelante, con voz helada y precisa. Acaba de amenazar a la víctima en audiencia pública frente a testigos, incluidos 2 oficiales de seguridad del tribunal y una fiscal. Los términos de su libertad condicional ahora incluyen reportes semanales presenciales y obligatorios con su oficial supervisor. Cualquier otra infracción, y me refiero a lo que sea, incluyendo levantar la voz o establecer contacto indirecto, resultará en su encarcelamiento inmediato. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. Dejaré constancia de su exabrupto en el registro oficial. Su oficial supervisor será informado. Pueden retirarse. Y señor Fuentes, le sugiero que aprenda a controlarse. Leonardo se dio la vuelta y salió, esta vez en silencio y con la cabeza agachada. Georgina lo siguió varios pasos atrás, creando una distancia entre ellos, sin tocarlo. Me quedé sentado mientras se marchaban, esperé hasta que la puerta del tribunal se cerró tras ellos. Luego me levanté, tomé mi saco y caminé hacia la salida. En el pasillo, crucé miradas con Georgina por solo un instante. Ella estaba parada junto a los elevadores mientras Leonardo caminaba de un lado a otro cerca de las ventanas, con el celular presionado contra la oreja, probablemente llamando a alguien para quejarse de la injusticia de todo el asunto. Su expresión reflejaba algo que no había visto antes, confusión. Duda. Tal vez, el primer atisbo de comprensión de que el hombre con el que se había casado no era quien ella creía. Llegó el elevador. Entraron. Las puertas se cerraron.
Yo tomé las escaleras, bajando los 12 pisos lentamente, dándoles tiempo de abandonar el edificio antes de que yo llegara a la planta baja. Afuera, el calor de Monterrey me golpeó como un muro. Caminé hasta mi coche, encendí el motor y dejé funcionar el aire acondicionado mientras estaba sentado en el estacionamiento. Leonardo enfrentaba 18 meses de libertad condicional, reportes semanales presenciales, sesiones para el control de la ira que él mismo tendría que pagar, horas de servicio comunitario, multas con plazo de 60 días y una supervisión mucho más estricta solo porque no pudo mantener la boca cerrada. Incluso cuando claramente iba en su propio interés. Los términos de la libertad condicional le daban docenas de formas de fracasar, docenas de citas a las que faltar, pagos que evadir, requisitos que ignorar. Lo único que yo tenía que hacer era sentarme a esperar y dejar que su propia personalidad hiciera el trabajo por mí. No podía evitarlo. Dale cuerda y se ahorcaría él mismo todas las veces. 6 semanas después del juicio, sonó el teléfono mientras estaba sentado en un café al aire libre sobre la avenida Gómez Morín, disfrutando de un capuchino helado y del sol de mediodía. El nombre de Georgina apareció en la pantalla. Lo dejé sonar un par de veces antes de contestar y le di un sorbo lento a mi café. Papá, soy yo. Su voz llevaba un temblor que yo reconocía de cuando era niña y hacía algo de lo que se arrepentía pero no podía deshacer. Hola, Georgina. Las cosas están muy difíciles ahora. Leonardo perdió su empleo. La revisión de antecedentes salió con una condena penal y lo despidieron. Estamos tratando de salir adelante, pero... Hizo una pausa, reuniendo valor. Tenía la esperanza de que tal vez podrías ayudarnos, solo temporalmente, hasta que él encuentre algo nuevo. Dejé mi taza con cuidado en la pequeña mesa de metal a mi lado. Otros clientes charlaban en voz baja, el tráfico zumbaba por la avenida, la vida normal seguía su curso mientras mi hija me llamaba para pedirme un dinero que necesitaba desesperadamente. ¿A ti te ayudaré?, le dije. Cada palabra salió medida y clara. Bajo una condición. Pide el divorcio y vuelve a casa. Eso es lo que te ofrezco. Nada de dinero, ni préstamos. Un hogar exclusivo para mi hija. El silencio se prolongó entre nosotros. Podía escuchar su respiración rápida y superficial. ¿Quieres que deje a mi marido ahora que la está pasando mal? ¿Qué clase de padre hace semejante exigencia? Su voz se elevó, inclinándose hacia la rabia. No puedo creer que fueras a... Entonces se detuvo. Escuché el momento preciso en el que todo le cuadró en la cabeza. Casi pude ver su rostro cambiando de expresión al comprenderlo todo. Planeaste esto, ¿verdad? Sabías que perdería su trabajo. Sabías que estaríamos desesperados. Todo esto. Presenté cargos después de que él me agredió en mi propia casa. Todo lo que vino después fue producto de sus propias decisiones, no de las mías. Pero no nos ayudarás. Te ayudaré a ti, no a él. Hay una gran diferencia. Colgó sin decir nada más. La llamada terminó con un suave clic que resonó más fuerte que cualquier grito. Levanté mi capuchino y me lo terminé despacio, viendo pasar los autos y a las personas caminando con propósito y bolsas de compras. El calor del verano regiomontano oprimía desde un cielo sin nubes. Pero a la sombra del toldo de la cafetería, la temperatura se mantenía tolerable. Mi teléfono se quedó en silencio sobre la mesa. Ninguna llamada de vuelta, ningún mensaje, solo silencio. Estaba bien. Yo había dicho lo que había que decir. La oferta seguiría en pie, la aceptara o yo dentro de 6 meses. La cronología dependía enteramente de ella. Lo que no supe sino hasta más tarde, fue lo que había ocurrido esa mañana en la oficina de Leonardo. Lo habían citado a recursos humanos a las 10 en punto. Reunión de rutina, le habían dicho. Entró esperando alguna actualización de políticas de la empresa o un recordatorio de inscripción para los beneficios. En cambio, la gerente de recursos humanos, una mujer llamada Carmen, de cabello entrecano y con pasión puramente profesional, deslizó una carpeta sobre su escritorio. Leonardo, nuestra revisión anual de cumplimiento corporativo marcó su historial. Las políticas de la empresa son muy claras. Los empleados con condenas por agresión no pueden mantener puestos de contacto directo con clientes.
Estamos dando por terminado su contrato laboral de manera efectiva e inmediata. Recibirá su finiquito y el pago equivalente a 2 semanas. Se le quedó mirando fijamente al papeleo, leyendo las mismas frases en múltiples ocasiones sin poder procesarlas. Verificación de antecedentes, registro criminal, condena por agresión, violación a la política, despido. Puedo transferirme a otro puesto. Operaciones internas, algo que no tenga contacto con clientes. No hay vacantes abiertas que se ajusten a esos parámetros. Lo lamento. Pero no lo lamentaba. No realmente. Solo estaba ejecutando la política corporativa, protegiendo a la empresa de cualquier responsabilidad legal. Él pudo verlo en la forma en que ella mantuvo las manos cruzadas sobre el escritorio, con su expresión neutral y final. Firmó los documentos de su despido porque negarse no cambiaría en nada las cosas. Caminó a su escritorio, empacó sus cosas personales en una caja de cartón, reconocimientos de ventas enmarcados de años mejores, una taza de café que Georgina le había regalado. Plumas y libretas de notas que de pronto se sintieron como simples artefactos extraídos de la vida profesional de algún extraño. El estacionamiento se extendía caliente y vacío bajo el sol del mediodía. Se sentó en su coche durante 10 minutos, mirando fijamente el volante antes de encender el motor. Esa misma noche, en su departamento con olor a alfombra vieja y a lo que cocinaban los vecinos, le dijo a Georgina lo que había pasado. Tu padre hizo esto. Su denuncia criminal destruyó mi carrera. Las verificaciones de antecedentes ahora van a matar cada una de mis solicitudes de empleo. Todo lo que estamos pasando, la falta de dinero, el estrés, todo esto, es su culpa. Ella había intentado hacer un presupuesto en papel, apuntando los números en columnas bien delineadas. Renta, $24,000 pesos. Cuotas de la libertad condicional, $700 semanales. Terapia de control de la ira, $1,300 semanales 1. Servicios, despensa, seguro. Sus ingresos apenas si cubrían la mitad de sus gastos. La brecha se abría y era cada vez más grande. 2 días después, ella se tragó su orgullo y me llamó. Me hizo su solicitud velada pidiendo ayuda, pero a cambio recibió mi oferta condicionada. Ahora estaba de pie en la cocina del departamento, con el teléfono en la mano, observando las facturas esparcidas sobre la barra como si fuesen acusaciones en su contra. Leonardo emergió desde la recámara. ¿Qué te dijo? Ella lo miró, esta vez realmente lo miró, viéndolo de un modo distinto a como lo había visto 6 semanas atrás. Lo miró a través de los ojos de su padre, tal vez. Dijo que no. Que no nos va a ayudar. Fue más fácil que explicar la verdad, más fácil que decir que su padre la ayudaría a ella, específicamente a ella, si tomaba la decisión que aún no estaba lista para tomar. Te lo dije. La voz de Leonardo denotaba una amarga satisfacción. Quiere que suframos. Esto lo demuestra. Tu propio padre, negándose a ayudar a su hija cuando ella lo necesita. Así es quien realmente es él. Georgina asintió por instinto, pero su cabeza estaba en otro lugar, repitiendo en su mente las palabras de su padre, el fraseo exacto que había utilizado. Te ayudaré a ti. Solo tienes que pedir el divorcio y volver a casa. No a él, no a ellos. A ella. Bajó la mirada hacia los recibos nuevamente. Hacia números que simplemente no sumaban, sin importar cómo los acomodara. A la copia del contrato de arrendamiento donde ella aparecía como aval. Al matrimonio que le había costado su hogar, su seguridad y la confianza de su padre. Pide el divorcio. Vuelve a casa. Eso fue lo que dijo él. Sus manos temblaron levemente mientras juntaba las cuentas en una pila, acomodando bordes que no necesitaban acomodo. Pero no puedo. ¿O sí? Pasaron 6 semanas sin que nos pusiéramos en contacto. El calor de julio se asentó sobre Monterrey como si fuera un yunque. Las temperaturas rebasaban los 43 grados centígrados casi todas las tardes. Yo me quedaba en mi casa, mientras el aire acondicionado zumbaba confiablemente, me dedicaba a leer en el patio trasero muy temprano por la mañana, cuando la temperatura era simplemente brutal, pero no insoportable. No llamé a Georgina. Ni un mensaje de texto.
El silencio que existía entre los dos se sentía como algo deliberado por ambas partes, cada uno esperando que sucediera algo a lo que no le podíamos poner nombre. Lo que yo no veía era cómo su pequeño departamento se había convertido en una olla de presión. Leonardo, un hombre desempleado e inviable para contratar, enviaba postulaciones a un vacío del que jamás respondían. Las contadas entrevistas que lograba conseguir a las 3 o 6 semanas terminaban del mismo modo. Verificación de antecedentes, condena por agresión. Muchas gracias por su interés. Georgina hacía trabajo a distancia 50 horas a la semana, tratando de cubrir unos gastos que seguían multiplicándose. Empezaron a deber la renta. Primero una semana. Luego 2. El dueño del inmueble dejó un aviso pegado a su puerta, formal y decisivo: paguen en menos de 5 días o se enfrentarán al desalojo. Un día, a última hora de la tarde, Georgina estaba sentada en un pequeño escritorio en una de las esquinas del departamento, tenía la laptop abierta revisando el correo del trabajo. No estaba leyendo realmente. Necesitaba buscar unos documentos de sus impuestos. Algo sobre una enmienda que su contador le requería. El archivero estaba contra la pared, era metálico y de color beige, estaba lleno de todos los papeles que Leonardo había acomodado cuando se mudaron. Jaló del cajón inferior, buscando sus constancias de sueldos y salarios del año anterior. En lugar de eso, encontró un sobremanila que estaba etiquetado como Fondos de Retiro Fidelity. Su mano dudó un momento antes de sacarlo. Aquellas eran sus cuentas. Ella podía acceder a ellas en línea. Ya no le hacían falta estados de cuenta impresos, pero la carpeta se sentía gruesa, demasiado gruesa para ser los extractos de cuenta que ya había verificado de manera digital. Lo abrió. El primer documento bancario mostraba un saldo de $490,000 con fecha de diciembre 1. Eso coincidía con lo que ella recordaba. El segundo estado de cuenta de enero reflejaba un retiro. $120,000 1. Saldo, $370,000 1. Sus dedos se helaron. Estado de cuenta de febrero, otro retiro por $88,000 1. Saldo, $282,000 1. El documento de marzo, otros $52,000 desaparecidos 1. Saldo final, $230,000 1. Se habían tomado un total de $260,000 a lo largo de esos 3 meses 1. Transacciones que ella en ningún momento autorizó. Dinero que había desaparecido sin más de su afore mientras vivían en casa de su padre, libres de pagar alquiler. Se puso de pie con tal rapidez que su silla salió impulsada y golpeó la pared. Leonardo. Él alzó la vista desde el sofá donde navegaba o fingía navegar viendo listados de vacantes laborales. ¿Qué? Ella caminó hasta la sala sosteniendo los estados de cuenta, sus manos temblaban presas de una fuerza mucho más grande que el mero coraje. La rabia se le antojaba demasiado caliente, demasiado explosiva para aquello que ahora se fraguaba dentro de su pecho. Esto era mucho más frío, más punzante. 260.000 pesos. Lanzó las hojas de papel a la mesa de centro frente a él. De mi propia cuenta para el retiro, 3 extracciones de dinero. Jamás las firmé. Explícamelo en este momento. El rostro de Leonardo pasó por diferentes expresiones con demasiada rapidez. Sorpresa, culpa, actitud a la defensiva, hasta que al final se instaló de lleno en un tono de franca justificación que a él le parecía el correcto. Lo necesitábamos. Para los recibos, el depósito del departamento, el pago de mi abogada. Se paró y empezó a hablar con una celeridad vertiginosa, tropezándose con sus propias palabras. Son bienes mancomunados. En términos técnicos, no me hacía falta pedir permiso. Todos los matrimonios comparten sus finanzas. Tu padre nos cortó los ingresos. ¿Qué se suponía que debía hacer? Tomaste este dinero mientras todavía vivíamos en su casa, su voz era plana y estaba desprovista de emoción. Gratis, antes de que pasara algo de todo esto. Me estabas robando en un momento en que no teníamos ningún gasto. ¿En qué lo estabas gastando realmente? Eso no fue ningún robo, Georgina. Ese dinero era nuestro.
Yo estaba tomando decisiones financieras en pro del bienestar de nuestro hogar. Unas decisiones de las que jamás fui partícipe. Dinero que tú me estuviste escondiendo. Recogió los estados financieros y los apretó contra su pecho como si fueran pruebas recabadas en una escena del crimen y que alguien tenía que proteger. ¿En qué momento me lo pensabas decir? Cuando la cuenta se quedara en ceros. Yo pensaba reponer todo ese dinero. Una vez que comenzaran a caerme mis comisiones de ventas. ¿Qué comisiones? Hace meses que no hacías una sola venta. Ya llevas 6 semanas sin trabajo. No vas a reponer nada de nada. A partir de ahí, la discusión se desbordó. Las voces de ambos se alzaron a un grado tal, que los vecinos seguro los escucharon a través de las paredes delgadas del edificio. Con el tiempo, Leonardo irrumpió furioso en el dormitorio y dio un cerrojazo a la puerta. Georgina se quedó parada a solas en la sala de estar con los documentos en la mano. Su respiración estaba agitada, así que se dirigió al baño, le puso seguro a la chapa, y tomó asiento encima de la tapa del inodoro. Después, tomó su celular y accedió a la página de su fondo de retiro para verificar por sí misma lo que estaba reflejado en el documento. Quedaban $230,000 pesos de lo que originalmente habían sido $490,000. Posterior a esto, procedió a abrir el buscador y a teclear su nombre añadiendo la palabra clave, deudas. Encontró sus resultados en la aplicación de monitoreo del buró de crédito que ambos habían configurado a raíz de que se casaran. Tenían acceso de cuenta conjunta, sin embargo, en todo este tiempo, ella jamás había echado ni un solo vistazo a sus referencias crediticias. Ella había confiado en él. Ella pensó que la gente adulta tenía una administración sensata y madura en torno al tema de las finanzas. 7 tarjetas de crédito, todas al límite. Deuda total, $750,000 pesos. Se puso a hacer el cálculo de las cifras en la calculadora de su celular. Sumar a eso los $260,000 pesos que habían sido sustraídos le dio un total de daño estimado en $1,010,000 pesos en perjuicios. Un hoyo tan profundo que ni siquiera llegaba a vislumbrarle el fondo. Y a pesar de todo esto, le había arrojado todas las culpas del mundo en el rostro a su padre. El recuerdo de aquella llamada telefónica sostenida mes y medio atrás se le volvió a materializar en la mente. La voz ecuánime de su padre ofertándole su apoyo con la fijación de un solo requerimiento en particular. Pide el divorcio y vuelve a casa. Él estaba enterado. De un modo u otro, él había sabido sobre las retenciones de sus ahorros en la Afore, las deudas estrafalarias en el banco, todo. A causa de todo eso es que la oferta había sido formulada en un principio, no para castigarla, sino para protegerla. Abrió una nueva pestaña en el navegador con dedos temblorosos y tecleó, abogados para divorcios en San Pedro Garza García, Nuevo León. Esa noche terminó por dormir acostada en el sofá de la sala. A la mañana siguiente, mientras Leonardo seguía en la cama durmiendo, ella le hizo llegar a su papá un mensaje. ¿Podemos vernos? Necesito tratar de entender algunas cosas. Su papá solo tardó un par de minutos para devolverle la réplica. Pon tú el lugar. Acordaron citarse en una cafetería ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, un punto neutro de la zona a la que los dos casi no estaban acostumbrados a frecuentar. Guillermo se presentó antes, estaba ataviado con ropas cómodas que consistían en una camisa tipo polo y unos pantalones color caqui, se le veía pacífico y un poco distendido. Ella tardó unos 10 minutos más en hacerse presente, la mayor parte de este retraso se debió a que tuvo que rodear con el vehículo la cuadra un par de veces, previo a reunir el valor necesario para estacionarse. Él ya se había encargado de pedirle un latte con antelación, recordaba cómo le gustaba a ella la bebida. Ese pequeño gesto estuvo a punto de quebrar su compostura. Se sentaron frente a frente en una mesa acomodada en la esquina. Georgina revolvía el café repetidamente pero sin beberlo, solo observaba cómo la espuma giraba y se disipaba. ¿Por qué hiciste todo esto? Por fin optó por levantar la vista para poder verlo. Levantar los cargos. Negarte a darnos tu ayuda y plantearme aquella exigencia de divorcio. A él no le cambió en absoluto la expresión, se mostraba ecuánime y receptivo. Sin enojo, sin juzgar, solo paciencia. Yo no te hice esto a ti, replicó en voz baja. Él me agredió a mí.
Yo lo documenté y dejé que el sistema legal funcionara tal y como fue diseñado. Yo jamás le voy a dar dinero a un hombre que le roba a mi hija y culpa a todos menos a sí mismo por sus propias decisiones. Ella volvió la vista hacia su café, procesando la información. ¿Sabías lo del dinero del retiro? Por eso me hiciste esa oferta. Pide el divorcio y vuelve a casa. Estabas tratando de salvarme de él. Estaba tratando de ayudarte a que vieras con claridad. A veces las personas necesitan descubrir la verdad por sí mismas. ¿Cómo te enteraste de lo del dinero? Él le sostuvo la mirada fijamente. ¿Acaso importa cómo? Lo que importa es que es la verdad. Lo que importa es lo que vayas a hacer ahora. Ella asintió lentamente, sin dejar de revolver un café que no se iba a tomar. Afuera, el calor de julio titilaba sobre el asfalto del estacionamiento. Adentro, el aire acondicionado zumbaba constantemente, manteniendo todo fresco y bajo control. Si yo volviera a casa, habló con cuidado, midiendo las palabras, ¿cómo sería eso? Tu cuarto está exactamente como lo dejaste. Las cerraduras son diferentes. Él no puede seguirte hasta allí. La orden de restricción sigue activa, y sigue siendo ejecutable por ley. Se quedó sentada asimilando todo muy callada, pensando en el departamento de paredes delgadas y la renta vencida, en la rabia de Leonardo que se volvía más afilada cada día, en los $260,000 pesos robados y los $750,000 en deudas 1. En un matrimonio que le había costado todo y que no le había dado más que estrés. Necesito pensar sobre esto, dijo finalmente. Tómate tu tiempo. Su padre se puso de pie y dejó dinero en la mesa para pagar ambos cafés. La oferta sigue en pie para cuando estés lista. Él salió primero, dejándola a solas con su latte intacto y con pensamientos que aún no podía organizar en decisiones. Pero algo había cambiado. Cierto peso se había trasladado de un lado de la balanza hacia el otro. La pregunta ya no era si lo iba a dejar. Era cuándo. 10 días después de nuestra plática en la cafetería, mi teléfono sonó mientras estaba sentado en el patio trasero leyendo. Papá, voy a volver a casa hoy. ¿Puedo ir hoy? La voz de Georgina transmitía algo que yo no le había escuchado en meses. ¿Certeza? Por supuesto. Cuando estés lista. Ya estoy lista. Había esperado a que Leonardo se marchara a su cita de la libertad condicional esa mañana. En el momento en que su auto se alejó del departamento, ella llamó a su abogada de divorcios y manejó directo a la oficina en el centro de San Pedro Garza García. La abogada, una mujer astuta llamada Silvia Campos, especializada en separaciones difíciles, ya tenía la petición preparada. Georgina la leyó por encima una sola vez y firmó 3 páginas diferentes sin dudarlo. Diferencias irreconciliables. Uso no autorizado de fondos maritales. División de bienes solicitada. Silvia subió los documentos al sistema de archivo electrónico del tribunal mientras Georgina observaba. La pantalla parpadeó en verde. Trámite aceptado. Oficialmente estás en proceso, dijo Silvia. Son 60 días como mínimo antes de que la sentencia sea definitiva. Aquí tienes una copia para tus registros y otra para él. Pediré una escolta policial para esta noche, de modo que puedas recoger el resto de tus cosas de manera segura. Georgina condujo de regreso al departamento con 2 copias de la demanda de divorcio en el asiento del copiloto. Empezó a empacar antes de que pudiera empezar a dudar de sí misma. Ropa doblada en las maletas. La laptop asegurada en su funda. Documentos recopilados. Fotos personales sacadas de sus marcos. Su familia, su infancia, la sonrisa de su madre. Dejó únicamente la foto de su boda, la cual puso boca abajo sobre la cómoda. Escuchó su auto entrar al estacionamiento cerca de la 1 de la tarde, escuchó sus pasos en las escaleras, escuchó la llave en la cerradura. Leonardo entró y se quedó congelado. 2 maletas junto a la puerta, su bolsa empacada, las llaves en su mano. ¿Qué estás haciendo? Ella metió la mano en su bolsa, sacó la demanda y se la entregó, la mano no le tembló. Presenté la demanda de divorcio esta mañana. Los papeles fueron notificados electrónicamente. Me mudo de regreso a casa de mi padre. Este matrimonio se terminó.
Él arrebató los papeles. Leyó el encabezado. Su cara pasó por un ciclo de colores, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez. Los tiró al piso. ¿Terminado? Por culpa de él. Te ha estado envenenando en mi contra. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. No dejes que tu padre destruya nuestro matrimonio. Georgina, por favor. Ella se agachó, recogió los papeles, los dobló con cuidado y los devolvió a su bolsa. Cuando habló, su voz salió baja pero firme. Te robaste $260,000 de mi fondo de retiro mientras vivíamos gratis uno. Culpaste a todos menos a ti mismo. Le tiraste un vaso en la cara a mi padre. Yo no estoy destruyendo este matrimonio. Tú ya lo hiciste. Agarró sus maletas y caminó hacia la puerta. Él la siguió, sin dejar de hablar, con la voz elevándose hacia algo desesperado y horrible. Pero no la tocó. La violación a la libertad condicional flotaba en su mente. Las advertencias del oficial resonando. Un error más y terminaría en la cárcel. Cargó su auto sin mirar atrás, encendió el motor mientras él se quedaba parado en el estacionamiento, gritando preguntas que ella no respondió. Luego se alejó, viéndolo encogerse por el espejo retrovisor hasta que desapareció. El timbre de mi casa sonó 20 minutos después. Abrí la puerta y vi a mi hija parada ahí, con rastros de lágrimas en el rostro y dos maletas a sus pies. Me hice a un lado sin decir una palabra y abrí la puerta por completo. Bienvenida a casa. Ella entró como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin pudiera exhalar. Tomé sus maletas y las subí a la recámara de huéspedes que yo había preparado discretamente. Sábanas limpias en la cama, los cajones de la cómoda despejados, ganchos vacíos en el closet, toallas dobladas sobre la silla, pequeños preparativos que decían, eres bienvenida aquí sin necesidad de palabras. Tómate tu tiempo para instalarte, le dije desde el umbral. Hice la cena. Está en el horno por si tienes hambre. No tenemos que hablar de nada esta noche. Ella asintió, sin confiar aún en su voz. Esa noche, la escolta policial que arregló Silvia se encontró con Georgina en el complejo de departamentos. Dos oficiales, un hombre y una mujer, ambos profesionales y pacientes, que ya habían hecho esto antes y conocían el protocolo. Señora, llévese todo lo que le pertenezca. Señor, usted debe retroceder. Esta es una separación legal en progreso. Sin interferencias, o tendremos que retirarlo del lugar. Leonardo se quedó parado en el umbral de la recámara mientras Georgina empacaba en cajas el resto de su ropa, sus libros y los artículos de cocina que ella había comprado. Los oficiales mantenían su posición entre ambos, no de manera hostil, pero siendo absolutamente claros en cuanto a los límites. Ella trabajó rápido, con eficiencia, revisando los cajones y los closets una última vez. Encontró la fotografía de su madre que había estado buscando, la envolvió con cuidado en un suéter y dejó el álbum de bodas en el estante del armario. 20 minutos, 4 cajas, y todo estaba hecho. Los oficiales cargaron 2 cajas hasta su auto mientras ella cargaba las otras 2. Leonardo observaba desde la ventana del departamento, con la cara pegada al cristal como un niño viendo algo que no puede tener. Ella les dio las gracias a los oficiales, subió a su coche y se alejó de aquel departamento barato, con sus paredes delgadas y la renta atrasada, por última vez. Cuando regresó a mi casa, la luz de la recámara estaba encendida, la puerta abierta esperándola, metió las últimas cajas y las puso en una esquina de su recámara. Ya no era el cuarto de huéspedes, sino su recámara. Nos quedamos allí, en un silencio cómodo, observando el espacio que volvería a ser suyo. Las paredes necesitaban pintura nueva. Los muebles eran anticuados, pero era seguro y era su hogar. Deberíamos pintar este cuarto, dijo en voz baja. Un nuevo comienzo. La miré, de verdad la miré, y vi a alguien diferente a la mujer que se había marchado 8 meses atrás defendiendo a un hombre que no merecía su lealtad. Vi a alguien más fuerte, más clara, lista para construir algo nuevo. ¿Qué color? Ella sonrió, fue la primera sonrisa genuina que le había visto en meses. Algo brillante, dijo. Algo que se vea como la esperanza.
3 semanas después, en una mañana de finales de agosto que prometía otra tarde abrasadora, me senté en el patio trasero con un café y el periódico. El cuarto de huéspedes en el piso de arriba ya no era de huéspedes. Paredes de un azul suave, cortinas nuevas, muebles que habíamos armado juntos, fotos familiares en las paredes, Georgina de niña, su madre y yo el día de nuestra boda, graduaciones y días festivos de tiempos mejores. Nada de fotos de su boda. Esas pertenecían a un capítulo que habíamos cerrado. Escuché el repiqueteo de la ranura del correo cerca de las 10 de la mañana. Entré y recogí la pila de sobres. 2 captaron mi atención de inmediato, un sobre manila grande del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León dirigido a Georgina, y un sobre comercial para mí, proveniente de la oficina del secretario. Subí las escaleras hasta su recámara y toqué suavemente. Ella levantó la vista de su laptop. El trabajo quedó en pausa a mitad de una frase. Llegó la sentencia judicial. Su rostro pasó por varias expresiones antes de asentarse en algo parecido al alivio mezclado con la resolución. Guardó su trabajo, se puso de pie y me siguió hasta la cocina. Nos sentamos juntos en la mesa. Deslizó el dedo por debajo de la solapa del sobre, sacó el documento de múltiples páginas y comenzó a leer la página de resumen en voz alta. Disolución del vínculo matrimonial concedida. Efectiva de inmediato. División de bienes según lo estipulado. Se otorga al demandante el saldo de la cuenta de retiro menos los retiros previos. El demandado conserva todas las obligaciones de deudas personales. Se dan por terminadas todas las obligaciones maritales a partir de hoy. 28 de agosto de 2025. Lo leyó 2 veces, luego lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa, presionando la palma de la mano contra él, como si mediante el tacto pudiera hacerlo más real. Está hecho. Asentí, tomé mi sobre y lo abrí con el abrecartas. Una sola página, con membrete oficial. Notificación de cierre del caso. El Estado de Nuevo León contra Leonardo Fuentes. Se han cumplido todos los términos del acuerdo de culpabilidad. Libertad condicional completada. Servicio comunitario verificado. Certificado del programa de control de ira recibido. Notificación a la víctima. Completada. Expediente del caso archivado. Lo leí una vez, después caminé hasta mi estudio y coloqué la carta en un cajón del escritorio, justo encima del informe policial, la orden de restricción y el informe del investigador privado. Cerré el cajón con firmeza. La tarde transcurrió tranquilamente. Georgina trabajaba arriba. Yo leía en la sala. Nos movíamos por la casa como personas que han aprendido a compartir el espacio cómodamente, sin abrumarnos ni evitarnos. Cerca de las 6 de la tarde, cuando el calor había cedido un poco, llevamos tazas de café al patio trasero. Había comprado una segunda silla después de que ella se mudó, con el mismo estilo que la mía, un sutil reconocimiento de que su presencia aquí era permanente. Nos sentamos a ver cómo cambiaba la luz en las montañas de la sierra, sin decir nada durante varios minutos. El silencio entre nosotros se sentía bien ganado, cómodo. Papá, lamento no haberte creído al principio, dijo su voz, suave pero clara. Lamento haberlo elegido a él sobre ti por tanto tiempo. Lamento haber tenido que aprender por las malas. Di un sorbo a mi café y dejé que las palabras se asentaran antes de responder. Creíste cuando estabas lista. Nadie puede ser convencido de una verdad que no está preparado para ver. Llegaste a ese punto. Eso es lo que importa. Ahora estamos aquí. Ella asintió con la cabeza, mirando el horizonte donde las montañas se encontraban con el cielo que empezaba a oscurecer. ¿Está mal que me sienta aliviada? No estoy enojada, ni quiero venganza, solo me siento libre. Es exactamente lo correcto. La libertad es el punto. El resto fue solo remover los obstáculos para llegar aquí. Otro tramo de silencio. Un pájaro cantó en algún lugar de las ramas del mezquite. Un auto pasó por la calle distante. Ella estiró el brazo y me palmeó la mano brevemente. Un gesto simple de gratitud y conexión. Asentí en reconocimiento. Nos quedamos ahí mientras el cielo se oscurecía, pasando de tonos naranja y morado a un azul profundo. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una,
primero brillantes y nítidas, luego más numerosas y pequeñas, hasta que el firmamento se llenó de luz. Pensé en los últimos 6 meses, el cristal rompiéndose contra mi sien, la sangre en mi cuello, la decisión que había tomado de documentarlo todo, de presentar cargos, de permitir que el sistema legal funcionara exactamente para lo que fue diseñado. Yo no había destruido a Leonardo. Simplemente me había negado a ser su facilitador. Me negué a financiar sus fracasos, me negué a fingir que una agresión era aceptable solo porque ocurrió dentro de la familia. Las consecuencias que vinieron después, el arresto, la condena penal, la pérdida del trabajo, el divorcio, fueron producto de sus propias acciones, no de mi venganza. Georgina estaba sanando, terapia 2 veces por semana, trabajando de forma constante, durmiendo de nuevo la noche entera. Algunas mañanas la escuchaba tararear mientras preparaba el café, y ese sonido llenaba la casa con algo que había estado faltando. La orden de restricción técnicamente aún estaba activa, aunque Leonardo había abandonado Nuevo León 3 días después de la petición de divorcio. Su hermano en Saltillo, Coahuila, lo había acogido, y ahí estaba él, empezando de cero a los 37 años con nada más que deudas y un registro de antecedentes penales. No le deseaba el mal. Simplemente ya no pensaba en él en absoluto. Mi casa volvía a estar tranquila, en paz. Era mía, pero esta vez con mi hija aquí, a salvo, construyendo su propio futuro en lugar de financiar los fracasos de otra persona. Las estrellas sobre nosotros se multiplicaron en la oscuridad. El aire nocturno de la montaña refrescaba mi piel. Deberíamos entrar, dijo Georgina eventualmente. Mañana hay que madrugar. Me puse de pie y le ofrecí mi mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, se levantó y recogimos nuestras tazas. Ya adentro, se dirigió escaleras arriba hacia su cuarto azul con paredes llenas de esperanza. Escuché su puerta cerrarse suavemente, sus pasos moviéndose mientras se preparaba para dormir. Apagué la luz del patio y le pasé seguro a la puerta. Por dentro, la casa estaba en completo silencio. Todo estaba exactamente como debía estar. Antes de irte, si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre el relato en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.